La mayoría de las mentes se moldean por la comodidad, la rutina y la necesidad de aprobación. Buscan calor, no claridad. Así permanecen débiles, predecibles, inofensivas. Pero, si buscas una mente que aterrorice, que altere la habitación, simplemente con su presencia, debes construirla con un material diferente: disciplina, desapego, oscuridad. No hay mayor debilidad en un hombre que la incapacidad de dominar sus propias emociones. Ser gobernado por la pasión es ofrecerle tu correa al manipulador más cercano. En cada corte, en cada campo de batalla y en cada negociación, el tonto siempre es el que responde emocionalmente. La ira, los celos, el orgullo no son signos de fortaleza. Son confesiones de inestabilidad interna, confesiones de miedo, confesiones de debilidad. Una mente poderosa comienza con silencio. No el silencio de la ignorancia, sino el silencio del cálculo. Cuando son insultados, la mayoría de los hombres ladran, espumean por la boca, revelan su vanidad, exponen su sensibilidad. Pero el hombre peligroso, el hombre realmente peligroso, absorbe el insulto, lo diseca. Lo lee no como un ataque, sino como datos. No permite que nadie dicte la temperatura de su sangre. Esa es la primera señal de dominio. La mente que aterroriza no reacciona, estrategiza. Las reacciones emocionales son predecibles, y lo predecible puede ser controlado. Cuando te enfadas, estás siendo guiado. Cuando lloras en público, entregas tu poder. Cuando expresas deseo demasiado rápido, entregas ventaja. Un solo desliz emocional puede arruinar meses de maniobras silenciosas. El mundo no recompensa la honestidad emocional, la castiga. En tus momentos privados, sí, puedes sentir que eres humano, pero incluso en soledad, debes gobernarte a ti mismo. Entrena tu ira para que queme en frío. Entrena tu tristeza para que agudice el pensamiento. Deja que incluso la alegría sea medida. Porque en el momento en que permites que la emoción invada la mente, ya has perdido la posición de ventaja. Los hombres que comprenden esta regla dominan a otros. Observan en busca de grietas en la armadura de sus oponentes. Esperan el temblor del labio, la respiración entrecortada, la mandíbula apretada. Estas son señales de colapso interno. Y en ese momento, cuando el enemigo se vuelve emocional, atacan. No físicamente, no. Atacan a través de la influencia, la decisión o el silencio. El tipo de silencio que deja al hombre emocional viéndose infantil, impulsivo e impotente. La mayoría de la gente piensa que la expresión emocional es autenticidad, que es honesta. Se les ha enseñado que la apertura es una fortaleza. Pero la historia demuestra lo contrario. Los generales que ganaron guerras no lloraban cuando caían sus amigos. Los gobernantes que forjaron imperios no gritaban con furia cuando eran traicionados. Permanecían en silencio, observaban, aprendían, devolvían el golpe no con ruido, sino con crueldad decisiva y calculada. En la jerarquía del poder, quienes actúan desde la emoción son la materia prima, la arcilla. Ellos son moldeados, conformados y usados, pero quienes dominan la emoción son los escultores, no se dejan llevar por las mareas, son quienes cambian las mareas en silencio. Debes empezar por la contención. Cuando tu corazón lata con fuerza, respira más despacio. Cuando tu mente grite, silénciala. Cuando tu ego exija venganza, aliméntalo con hambre. Retrasa tus reacciones hasta que se conviertan en decisiones. Nada asusta más que una persona que responde a la agresión con calma. Sugiere profundidad, control, imprevisibilidad. La gente no teme la rabia, la entiende. Temen lo que no pueden descifrar. Y cuando tu rostro no revela nada, tus enemigos ven todo lo que temen. Un hombre que no pueden mover. Esta disciplina debe convertirse en tu segunda naturaleza. Practícalo en cada interacción. Cuando alguien te insulte, no te defiendas. Cuando alguien te alabe, no te derritas. Acepta a ambos con el mismo rostro. Esta es la cara del poder, la máscara fría que perturba al rebaño y señala que no eres uno más. No confundas esto con pasividad. El control emocional no es debilidad, es preparación. Un hombre que controla su ira no evita la guerra. Él elige el momento, decide el campo. Determina el precio que pagarán sus enemigos. Su venganza, cuando llega,
no es una reacción, es una sentencia, deliberada, irreversible y sin remordimientos. Una mente poderosa no se construye en la comodidad. Se forja en la oscuridad, en el silencio y en el enfrentamiento con verdades tan amargas que la mayoría de los hombres las escupen antes de que toquen sus lenguas. Para aterrorizar a otros con la fuerza de tu mente, primero debes aterrorizarte a ti mismo con las verdades que estás dispuesto a confrontar. Mientras el hombre promedio llena su cabeza con entretenimiento, chismes y opiniones prestadas, tú debes alimentar tu mente con lo que otros evitan instintivamente: conocimiento doloroso, historia incómoda y las mecánicas de la manipulación. El ser humano es predecible porque teme la incomodidad. La mayoría prefiere distraerse antes que iluminarse. Persiguen la ilusión de seguridad, rodeándose de afirmaciones, ideas purificadas y libros que refuerzan su bondad y su victimismo. Pero la mente que busca poder y dominio rechaza esto. No suplica consuelo, exige claridad. Comienza con las verdades de la historia. No con las leyendas idealizadas de héroes, sino con las narrativas crudas de tiranos, reyes y traidores. Estudia a los emperadores romanos, no por su gloria, sino por su crueldad. Lee no sobre cómo prosperan las sociedades, sino sobre cómo colapsan. Lee acerca de traiciones, golpes de estado, envenenamientos silenciosos y hombres sonrientes con dagas en la espalda. Estas no son solo historias, son manuales, y las lecciones son eternas. No limites tu aprendizaje a lo socialmente aceptado. Lee los libros prohibidos. Estudia la propaganda. Comprende la psicología de los cultos. Aprende por qué las masas creen en mentiras, y lo que es más importante, por qué quieren creerlas. Una vez que entiendas este hambre por la ilusión, podrás usarla. Podrás salir de la niebla mientras otros permanecen perdidos en ella. Reconocerás los juegos que se juegan a tu alrededor porque estudiaste los manuales, mientras otros se desplazaban ciegamente entre distracciones. La filosofía también debe elegirse con precisión. No te ahogues en sistemas morales abstractos que presuponen que todos los hombres son buenos. Busca a pensadores que diseccionen el animal que hay dentro del hombre. Hombres que ven a través de la máscara de la civilización y entienden que bajo estrés el humano regresa al instinto: supervivencia, dominio, reproducción, miedo. Léelos no por inspiración, sino por munición. Cada idea es un arma, cada verdad es un mapa de control. Debes aprender a ver a las personas como sistemas, predecibles, programables y frágiles. La psicología no es una herramienta para sanar, es un marco para obtener ventaja. Aprende los miedos que controlan al rebaño. Aprende cómo la escasez y el estatus moldean el comportamiento. Aprende cómo la emoción anula la razón en el 90% de las decisiones humanas. Con esta comprensión, te moverás por el mundo como un cazador entre presas, no con violencia, sino con una precisión aterradora. Ten cuidado, sin embargo, este camino te aísla. Cuanto más aprendas, menos podrás relacionarte. Cuanto más claramente veas, más notarás cuán ciegos están los demás. Verás cómo persiguen la aprobación, se someten a autoridades falsas y ofrecen sus pensamientos como regalos para obtener validación. Y no dirás nada, porque ¿cuál sería el propósito? Deja que permanezcan dormidos. Cada mente que se niega a despertar se convierte en una pieza más en el tablero que estás aprendiendo a dominar. Tu educación debe ser implacable, no académica, no segura, ni políticamente correcta. El objetivo no es impresionar a los demás, es dominar el terreno de la mente. Aprende sobre la decepción, no para convertirte en un mentiroso, sino para reconocer a uno. Aprende sobre la influencia no para manipular ciegamente, sino para inmunizarte contra ella. Aprende sobre el miedo, no para caer en él, sino para usarlo como arma. Cada tema que estudies debe tener un propósito estratégico. Si no lo tiene, deséchalo. La mente fuerte consume lo que es feo, incómodo y prohibido. Se alimenta de las cosas que hacen que otros retrocedan porque entiende una verdad simple. El mundo no está gobernado por los esperanzados, está gobernado por los informados. Y la información, especialmente la que nadie más está dispuesto a tocar,
se convierte en una fuente de ventaja absoluta e inquebrantable. El deseo de ser querido es la correa que mantiene encadenadas a la mayoría de las mentes. La aprobación es la droga y la sociedad es la distribuidora. Ofrece elogios por la obediencia, aplausos por la conformidad y calidez por el cumplimiento. Pero la mente que aterra no nace de los aplausos, se forja en la soledad. El momento en que dejas de necesitar que otros te entiendan, te acepten o te validen, es el momento en que entras en el verdadero poder. Hasta entonces, solo eres otro intérprete en su teatro. El desapego de la aprobación comienza cuando te das cuenta de que la mayoría de las personas no quieren la verdad, quieren comodidad, no admiran la fuerza, la envidian, no respetan la independencia, la temen. Si construyes una mente que sea aguda, inflexible y que no tema ver el mundo tal como es, no serás celebrado. Serás menospreciado, incomprendido, temido, y ese es precisamente el objetivo. Las masas son adictas a pertenecer, se alinean con la opinión dominante. Incluso cuando es vacía, siguen el ritmo emocional de la multitud, aterrorizados de destacar. En el momento en que alguien se atreve a pensar diferente, es etiquetado de arrogante, difícil, incluso peligroso. No porque esté equivocado, sino porque hace que los demás se sientan pequeños. Y así, el rebaño castiga al pensador solitario no por sus errores, sino por su libertad. Una mente fuerte debe cortar la necesidad de pertenecer. Debes volverte indiferente a ser malinterpretado. Cuando hables, que sea desde la claridad, no desde el consenso. Cuando actúes, que sea desde un propósito, no por la presión social. No estás aquí para ser querido. Estás aquí para ver con claridad, para pensar en profundidad y para actuar con deliberación. Esa claridad tiene un precio, la soledad. Pero la soledad no es una maldición. Es el crisol, es donde se queman las identidades falsas, donde se despojan las creencias prestadas. En la soledad te enfrentas a ti mismo no como te ven los demás, sino como realmente eres, sin audiencia, sin aplausos, sin ilusiones. Este enfrentamiento es brutal, pero necesario. Las mentes débiles lo evitan. Temen el silencio porque, en el silencio, sus distracciones mueren y su vacío interno queda expuesto. La mente aterradora no teme la soledad, la busca, utiliza la soledad para estudiar, para entrenar, para reflexionar. Cuando otros están en fiestas, fingiendo disfrutar, la mente poderosa se afila en la oscuridad, no por amargura, sino por estrategia. Mientras ellos pierden tiempo haciendo contactos por estatus, tú estás construyendo fuerza en la oscuridad. Y cuando llegue el momento, no necesitarás rogar por reconocimiento. Tu presencia lo impondrá. Este desapego no significa que rechaces a las personas. Significa que ya no las necesitas. Te relacionas en tus propios términos. Eliges alianzas desde la fuerza, no desde la necesidad, y te alejas sin dudar cuando esas alianzas ya no sirven a tu propósito. La mente aterradora no siente miedo al abandono, porque nunca se aferró a la aprobación en primer lugar. Serás puesto a prueba. La gente intentará provocarte, hacerte sentir culpable y avergonzarte para que regreses al rebaño. Te acusarán de arrogancia, frialdad, incluso de sociopatía. Déjalos. Estas son solo armas de los débiles, lanzadas a quien se atreva a escapar de la gravedad de su mediocridad. Sus palabras son el sonido de cadenas que se tambalean, cadenas que ellos todavía llevan, pero que tú ya no. Cada momento que resistes la urgencia de explicarte, de buscar validación, de perseguir popularidad, te vuelves más fuerte. En esa resistencia, tu mente se vuelve tuya, ya no moldeada por modas, ya no doblegada por el pensamiento grupal. Comienzas a hablar con una voz que es aguda, original e imprevisible. Y esa imprevisibilidad es lo que más inquieta a la gente, no porque seas peligroso, sino porque se dan cuenta de cuánto se han domesticado en comparación. La aprobación es una prisión disfrazada de recompensa. Cuanto antes te alejes de ella, antes entenderás la arquitectura de la influencia. Dejas de temer al rechazo. Dejas de ajustar tus pensamientos para complacer a mentes frágiles. Deja de pedir disculpas por ver lo que otros se niegan a ver. En ese espacio de aislamiento,
donde solo te respondes a ti mismo, nace y comienza a crecer en silencio una mente aterradora, inamovible e intocable. Una mente que aterra no es simplemente inteligente, es estratégica, no solo observa, calcula, no reacciona, maniobra. Esta mente entiende que la dominación no requiere fuerza, solo percepción y precisión. La arma más poderosa no es la espada, sino la ilusión de la espada. La guerra psicológica no se trata de destrucción, se trata de control. El control comienza en los lugares invisibles, donde se siembran pensamientos, se plantan dudas y se genera miedo sin que se haya lanzado un solo golpe. Para dominar este arte, primero debes entender que las personas son gobernadas por sus inseguridades internas. Se visten con armaduras hechas de ego, pero por debajo, la mayoría lleva vergüenza, insuficiencia y un deseo desesperado de parecer fuerte. La mente, aterradora, reconoce estas fracturas en los demás, no para ridiculizarlas, sino para explotarlas cuando es necesario. Una palabra bien colocada, un silencio calculado, un gesto de fría indiferencia, pueden desestabilizar a una persona entera si golpea su debilidad oculta. El control nunca se anuncia, se insinúa. Cuando hablas con precisión, no con volumen. Las masas confunden el ruido con el poder, pero el verdadero poder habla en voz baja porque no necesita convencer, simplemente declara. La mente aterradora nunca explica, nunca justifica y nunca busca aprobación. Habla como si supiera algo que otros no, y a menudo eso solo es suficiente para doblar las mentes más débiles hacia la sumisión. El momento es esencial en la guerra psicológica. Saber cuándo desaparecer, cuándo permanecer en silencio, cuándo retrasar una respuesta, no son actos pasivos, sino golpes calculados. La ausencia puede crear más miedo que la presencia. Una pausa en la conversación puede decir más que un discurso. La capacidad de dejar a las personas adivinando es poder. La gente teme lo que no puede predecir, y tu imprevisibilidad debe convertirse en una herramienta deliberada. La mente aterradora también sabe cómo cambiar la percepción, sin usar la fuerza. Reescribe la narrativa sin decir una palabra. Permite que los demás crean que están en control mientras los guías en silencio. Esto se hace no mediante la confrontación, sino mediante la redirección. Cuando los demás actúan emocionalmente, tú actúas invisiblemente. Cuando buscan confrontación, ofreces desvío. Se queman a sí mismos mientras tú conservas energía y atacas cuando menos lo esperan. La decepción, cuando se utiliza estratégicamente, no es deshonestidad, es defensa. Es el escudo del pensador frente a los brutos. Las mentiras sin propósito son necedades, pero una ilusión creada con intención es una fortaleza. Deja que la gente crea lo que quiera sobre ti. Ofréceles lo que desean ver, mientras ocultas lo que realmente eres. No hay ninguna regla que diga que debas mostrar tu mano. Deja que el necio juegue con las cartas descubiertas. El maestro guarda sus haces en las sombras. Entender la motivación humana es fundamental para la guerra psicológica. La gente se mueve por la vanidad, la culpa, el miedo a la exclusión y el ansia de estatus. Aprende estas fuerzas como un músico, aprende las escalas, sabe cuándo pulsar cada botón y con cuánta fuerza. Elogia a un hombre y se convertirá en tu sirviente. Retírale ese elogio y empezará a dudar de sí mismo. Hazle sentir que está siendo observado y se autocensurará. No necesitas construir una jaula, solo déjale creer que existe. Tu sola presencia debe resultar inquietante, no mediante la agresividad, sino a través de la intensidad. Contacto visual fijo, silencio denso, movimientos deliberados, nunca apresurados. La mente temible no se inquieta, no llena el aire con palabras vacías. Crea tensión solo por estar, porque su quietud revela el caos en los demás. La reputación también es un campo de batalla. Cuida la tuya no con ruido, sino con precisión. Deja que tu nombre arrastre un aura, una que sugiera poder, peligro e imprevisibilidad. Sé la figura de la que otros murmuran sin entender. Nunca te expongas en exceso. El misterio es la baza. Cuando la gente sabe demasiado, se relaja. Cuando sabe muy poco, permanece alerta. Y esa alerta es miedo disfrazado.
El propósito de la guerra psicológica no es la crueldad, es el control. No destruyes a las personas por diversión, controlas ambientes mediante la dominancia psicológica. No se trata de forzar sumisión, sino de orquestar influencia. La mente temible no grita desde los tejados, susurra entre las paredes y toda la estructura se tambalea. No busca la guerra, pero cuando llega, gana antes de que la primera espada se desenvaine. La mente que infunde miedo no se crea por casualidad, encanto o inspiración barata. Se esculpe con una claridad despiadada, disciplina inflexible y un rechazo deliberado a las ilusiones que seducen al alma común. Mientras otros ansían la comodidad, los aplausos y la seguridad emocional, tú debes perseguir la verdad, el silencio y el dominio estratégico. Debes aprender a pensar en soledad, actuar con intención quirúrgica y atacar no con ruido, sino con precisión, para construir una mente tan fuerte que infunda temor. Debes enfrentar lo que ellos huyen, aprender lo que ellos ignoran y convertirte en lo que ellos temen. Un hombre o una mujer que ve más allá de las máscaras, permanece imperturbable ante la opinión y mueve las piezas mientras otros aún aprenden las reglas. En un mundo que premia la obediencia y castiga la profundidad, debes elegir ser la excepción, temido no por tu ira, sino por tu calma, no por tu volumen, sino por tu presencia.